Cuando estamos utilizando Curvizar, nosotros podemos manejarnos como ya les expliqué en el primer video, o simplemente podemos seleccionar porciones de las curvas que intentamos transformar. Por ejemplo, yo puedo venir a agarrar y seleccionar este pedazo de esta curva, este arco de esta, este arco de esta, por ejemplo, ¿sí? O una arista, como lo ven ahí tengo una arista. ¿Sí? Y acá seleccionar este pedacito de esa arista y apretar curvizar. Fíjense que la máquina evalúa todas las figuras, todas las formas al mismo tiempo, y si estoy de acuerdo puedo hacer un clic como para salir, hacer un exit, y esto ya queda todo transformado, cada una de estas en una curva. O sea que no tengo que trabajar de a una a la vez, puedo seleccionar más de una y convertir a más de una curva al mismo tiempo. Fíjense que cuando yo selecciono, por ejemplo, esta curva me dice que está compuesta por 77 segmentos. Yo puedo con esta herramienta que tenemos acá de curvizar, yo puedo ajustar el ángulo con el cual se construyen estas curvas, ¿sí? Y en base al ángulo que yo coloque acá, darle más segmentos o menos segmentos. Fíjense que con un ángulo de 10 grados estoy dando esta curva, si se rehace, se haría con 49 segmentos. ¿Sí? Vamos a ver esto. Si yo este ángulo lo bajo, ¿sí? A medida que yo lo bajo, fíjense en cómo cambia la forma en que se colocan estos vértices. Y a medida que yo me acerco a cero, la máquina va ganando segmentos y va tratando de suavizar o mejorar las curvas. Por el otro lado, si yo me voy para el lado contrario, o sea, si yo aumento el ángulo, lo que yo empiezo a hacer es hacerlo más lineal y menos curvo. Empiezo a ver más los segmentos que conforman a esta figura. Esto puede tener una doble función. O sea, puede que yo tenga el caso donde tenga una curva que me parezca que es excesiva la cantidad de segmentos con la cual está construida y que no me interese que tenga esa cantidad de segmentos. O puede darse el caso de que yo haya trazado más o menos una forma, ¿sí? Sin tener en cuenta entonces la calidad final, ¿sí? Sin que yo tenga en cuenta la calidad final, y a la hora de querer entonces realmente generar esta forma, yo en realidad me dé cuenta que necesito en realidad otorgar más calidad. Vamos a ver esto. Yo ahora lo voy a dejar así, ¿sí? Y esto lo voy a aceptar así como está. Voy a salir y fíjense que este sería el resultado de esta curva. Pero me voy a traer una copia acá. Vean que, supónganse que yo esto lo necesito cerrar y necesito construir una forma de este estilo. A ver si lo cerré bien. No, no lo cerré bien. Vamos a cerrarlo ahí. Y que yo necesito entonces construir una forma de este estilo. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo esto le hago un push-pull, ¿sí? Por ahí la calidad que yo tengo aquí no es la que realmente yo quisiera o yo necesito. Entonces, voy a hacerme una copia de esto. Ahora que tenemos esta curva aquí copiada, yo lo que quiero hacer es volver a mejorarla. O sea, no quiero tener más detalle. Así que lo que voy a hacer es lanzar desde aquí la opción de Smooth Contours. Fíjense que automáticamente cuando yo lanzo este comando, automáticamente esto ya acá dice que si yo lo genero así como viene, voy a tener 91 segmentos en vez de los 40 creo que teníamos anteriormente o algo por el estilo. ¿Cómo lo suaviza? Y tenemos dos métodos de suavizado, ¿sí? Que los pueden ver acá. Este arroja 100 segmentos y este arroja entonces 91 segmentos. Si yo bajo el ángulo, si yo este ángulo lo subo, ¿sí? Si yo lo subo, como vimos antes, tengo cada vez menos definición o controlo un poco más dónde se establecen estos ángulos. Y si yo lo bajo, cada vez le coloco más definición, cada vez le coloco más de estos vértices que conforman
esta superficie. Así que tengo que ir viendo más o menos cuántos quiero. Vamos a ponerlo en 9, ¿sí? Y voy a aceptar esa modificación. Voy a hacer un clic. Y fíjense que si yo a esto le hago, como hicimos antes, esta suerte de caja, y yo a esto lo extruyo, van a ver un cambio notable, ¿sí? Fíjense, voy a ver si esto lo puedo acercar un poquito entre uno y otro. Obviamente también en la cantidad de geometría que compone a uno y a otro, ¿sí? Porque si yo pongo aquí, vamos a suponer, ver geometría oculta, fíjense que no están construidos los dos iguales, ¿sí? Uno tiene muchísimos más segmentos a la hora de estar construido. Así que nosotros tenemos este botoncito de curvizar, que es para simplificar los contornos o las curvas que nosotros tenemos, que nos permite entonces, cambiando el ángulo de cómo se generan estas curvas y quitar segmentos, hacer la figura un poco más cuadrada, podríamos decir, donde las curvas se vean disminuidas en su calidad, o podemos usar Smooth, esta opción, Smooth Contours, para mejorar otra vez la calidad y que tengamos un resultado mucho más fino. Como les digo, estos dos comandos o estas dos versiones, una para quitar detalle y la otra para agregar detalle, pueden utilizarse en diferentes situaciones, ¿sí? Puede que yo cuando dibuje a baja resolución, pero que al final yo quiera lograr alta resolución. Entonces aplico un smooth al final. O puede ser que yo dibuje con mucha alta resolución y me dé cuenta de que es demasiado y que quiera bajar entonces un poco la resolución de esas curvas. En cuyo caso voy a encontrar una solución con esta herramienta, ¿sí? Imaginen que tengo un círculo, por ejemplo. Vamos a extruirlo. Tenemos esta forma y nosotros venimos a querer simplificar esta forma. Seleccionamos esta herramienta, hacemos clic acá, aceptamos esta modificación, pero antes de hacerlo, fíjense que yo tengo acá 45 grados, lo que va a cambiar muchísimo la forma de este círculo. Voy a poner aceptar y fíjense que se cambia la forma que tengo el círculo. Y el círculo en sí, los segmentos que yo generé, obviamente se transforman en base al ángulo que yo le puse de 45 grados, generan esta suerte de polígono, pero la parte de afuera, la parte que rodea a este círculo, no acompaña la modificación que yo hice. Sin embargo, si yo vengo y tildo acá esta opción de no destruir cuando sea posible, automáticamente estas caras también se ajustan a la modificación, ¿sí? Y si yo salgo, ¿sí? Tengo modificado este cilindro que teníamos acá, que tenía una X cantidad de segmentos, creo que eran 24, y ahora pasa a tener muchísimos menos. ¿Sí? O sea, es otra forma de poder modificar o de poder suavizar, ¿sí? este cilindro que teníamos generado. Les voy a mostrar la última opción. Si yo selecciono, por ejemplo, esta curva o vengo a este icono y hago un clic sobre esta curva, fíjense que me va a permitir, en base a qué selección tengo aquí, convertirla en un tipo diferente de curva, pero que se muestra como si fueran guías. Esta opción convierte, ¿sí? Convierte eje, ves que dice ahí abajo en inglés, convierte los ejes en guías o en líneas de construcción. Si yo acepto con esa modificación, ¿sí? Vamos a aceptar con esa modificación, esto es lo que veríamos, y yo puedo cambiar a diferentes formas o diferentes maneras de ver la guía, cambiando estas opciones que tenemos aquí por la que más me guste, y cuando estoy conforme con el cambio puedo simplemente salir, y de esta forma tengo entonces trazado esta guía, ¿sí? Siguiendo entonces una curva. Fíjense que esto ahora está metido dentro de un grupo, ya no lo toma más como si fuera una simple curva, sino que esto quedó metido entonces
dentro de un grupo. Creé aquí una suerte de líneas a propósito, las creé mal, ¿sí? Voy a venir a habilitar acá en estilos, mostrar puntos finales para que ustedes vean esto. Fíjense que le generé un montón de puntos finales en zonas rectas, o sea, yo generé lo que se conoce como vértices en lugares que no tiene sentido que estén, porque si esto es una recta, yo puedo tener el primero y el último, y no necesito todo esto que me agrega geometría. Lo mismo acá generé lo que vendría a ser un pinch o una deformación muy, pero muy chiquita, demasiado chica como para que tenga tal vez alguna importancia. Esto que hice lo hice a propósito para que ustedes vean lo siguiente. Supónganse que ustedes vienen a generar una curva, seleccionan alguno de estos segmentos, ¿sí? Vamos a seleccionar entonces todos estos segmentos, los transformamos en curvas, ¿sí? Y con respecto a la selección les digo algo que por ahí es importante, ¿sí? Mostrarles que lo tenemos aquí adelante. Fíjense que en base a la selección que ustedes tengan, yo voy a poner, vamos a deshacer esto es para deshacer, ¿sí? Ustedes tienen acá la forma de controlar si quieren seleccionar segmento por segmento, eje por eje, o sea que ustedes vayan seleccionando eje por eje, ¿sí? Como estamos haciendo ahí. O ustedes pueden colocar algún tipo de ángulo, ¿sí? O dejar a la máquina que seleccione por ustedes todo lo que esté continuo. Esta opción es continuo. Si yo quisiera que se seleccione solamente lo que esté comprendido en un cierto ángulo, puedo poner esta opción y acá colocar entonces un ángulo. Por ejemplo, si yo coloco acá 5 de ángulo y pongo aceptar, cuando yo haga un clic, todo lo que esté comprendido en ese ángulo se va a seleccionar, pero si el ángulo es más grande, vamos a poner 45, y esta, solo se va a seleccionar cierta parte y cuando encuentre que no se comprende, o sea que no se da la situación de lo que la opción que tengo seleccionada, no se va a generar la selección. Fíjense que si yo tengo entonces continuo, que es esta opción, todos los ejes que están contiguos o que se están tocando van a quedar absolutamente seleccionados de una. Voy a dar a aceptar, ¿sí? Y voy a salir. Fíjense que yo tengo esta curva ahora, pero acá tengo un montón que me permite limpiar la curva. Fíjense que cuando yo le hago un clic encima, me marca dónde están estos vértices, cómo se generó esta curva. Inclusive tengo acá estos vértices, como se ven ahí. Y si yo quiero, puedo decirle a la máquina que me elimine estos picos, como los veo ahí. Yo le puedo decir que no quiero eso ahí y automáticamente me lo quita. Y si quiero quitar estas situaciones donde tengo un montón de vértices en líneas rectas, que no me interesa que estén todos esos vértices, puedo marcar esta opción y automáticamente me va a limpiar todos los vértices que la máquina encuentre que no tienen sentido que estén. Después yo tengo acá la opción de que borre, ¿sí? Y cree un nuevo contorno o que no destruya el contorno anterior. Eso lo verán ustedes, que es lo que ustedes eligen. Pero fíjense que ahora tengo 5 segmentos y de la otra forma tenía 18 segmentos. Por eso esta opción es muy útil para limpiar este tipo de situaciones, ¿sí? Vamos a hacer un clic para aceptar. Y esto ahora tiene nada más que 5 segmentos. Sigue siendo una curva, pero tiene nada más que 5 segmentos dentro. Voy a hacer algún otro ejemplo más. Voy a trazar un rectángulo aquí. Vamos a trazar un rectángulo para... Voy a intentar mostrarles algunas cositas más. Supónganse que yo aquí tengo... Voy a tratar de... Vamos a ver si lo puedo mostrar. Si puedo mostrarles lo que intento mostrarles con este ejemplo. Bueno, ya hice el lío. Estas son las cosas que pasan cuando uno está apurado. Esto lo voy a borrar. Y aquí vamos a hacer entonces algo así y así. Y esto lo vamos... Sigo haciendo lío. Esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar. Bien, voy a seleccionar esto.
y lo voy a copiar ahí y lo voy a copiar ahí. Y voy a borrar ya esto porque ya no me interesa. Bien, nosotros vimos la opción de suavizar las curvas, ¿sí? Smooth curvas, ¿sí? O suavizar las curvas. Voy a dejar esta ahí como viene original, pero voy a transformar las otras, las voy a suavizar. Vamos a agarrar, vamos a poner Smooth Curves y vamos a seleccionar esta, ¿sí? Y la voy a dejar con este método que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a dejarla con este primer método. Esto es como se genera la spline. Fíjense que dice B spline y este método es, creo que F. Sí, F fit spline. ¿Sí? Entonces B spline primero. Vamos a aceptarlo así. Y quiero que se fijen una cosa. Si ven acá, bueno, es como se construye esta curva. Esto acá tiene que ver con la cantidad de segmentos que genera a la hora de curvar. Fíjense que si yo quito cómo va cambiando, fíjense cómo se van cambiando la distribución de los segmentos en base a su ubicación. Cuantos más de estos cuadraditos coloco, más mejora, por decirlo de alguna forma, la curva. Fíjense, 35 segmentos, y si yo dejo en 1, tengo entonces 38 segmentos. ¿Sí? Vamos a cambiar, voy a cambiar acá el ángulo, a ver si lo podemos hacer más notorio. Ahí tengo 45, y fíjense, 44, 47, fíjense cómo cambia la distribución, cómo cambia entonces la distribución de la curva. Voy a aceptar esto así, voy a dejarlo así. Y vamos a aceptarlo, ¿sí? Voy a hacer un clic para aceptarlo. Vamos a hacer clic en esta ahora, ¿sí? Voy a nuevamente a Smooth, ¿sí? Y vamos a cambiar a este método, ¿sí? Vamos a aceptarlo. Y fíjense cómo cambia la distribución de esta curva, ¿sí? Que en este caso tiene 69 segmentos. Fíjense que se muestra la curva original, o sea, los tramos rectos, y por otro lado se muestra cómo se comporta esta curva sobre esos tramos rectos. ¿Sí? Lo mismo aquí, depende de cómo quiera yo distribuir estos vértices, va a cambiar entonces la cantidad de vértices y cómo se reparten dentro de esta curva. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí y vamos a aceptarlo, ¿sí? Fíjense que las dos curvas no son iguales. Fíjense que partimos en este caso de esta figura y las curvas no son para nada iguales. Y esta curva terminó teniendo 69 y esta terminó teniendo 43. ¿Sí? Así que es un detalle importante a tener en cuenta a la hora de generar entonces sus curvas. Creo que me olvidé de decirle que esta opción, que la opción de Simplify Contour from Select Edges, esto es lo que lanzamos con Smooth. Nada más que yo vine a lanzarlo desde aquí, ¿sí? Esto, Smooth Contours, ¿sí? Es lo mismo que ustedes lanzan aquí. Si se fijan, si yo selecciono, por ejemplo, esta opción aquí, vean la barra que se lanza, es esta opción, ¿sí? Si yo vengo y selecciono esto y lanzo esto, fíjense que estoy en el mismo icono. Desde aquí ustedes cambian estas propiedades, ¿sí? Estos botones que tienen acá hacen referencia a estos que tienen acá. ¿Ok? En cuanto a esta opción, a la última opción, a la opción de ejes, ¿sí? Modificar los ejes, lo que permite hacer es que ustedes lo lancen y que ustedes digan cómo quieren que se comporten estos ejes en base a lo que ustedes seleccionen aquí. Si ustedes quieren que cuando los extruyan se vean suavizados, si quieren que se vean smooth, ocultos, ¿sí? Si quieren que generen caras triangulares, cómo quieren que se comporte el eje o los ejes que tienen seleccionados a la hora de que generen una extrusión o alguna cosa como esa. No es quizás lo más útil, por lo menos en lo que a mí respecta. Yo esto, la verdad que no lo uso nunca, al igual que esta herramienta que ya les mostré, que es convertir, por ejemplo, una curva en
tipo de línea guía o algo por el estilo. La verdad que no lo uso. Lo que uno suele utilizar acá, o lo que yo más utilizo acá, es obviamente generar las curvas, romper las curvas, limpiar las curvas, bajar la cantidad de segmentos en las curvas o aumentar la cantidad de segmentos en las curvas. Esto es, digamos, lo que la mayoría de la gente utiliza de este plugin. Los dejo, espero que les haya gustado y nos vemos entonces en un nuevo video tutorial donde veremos otro plugin. Chau, chau.